Hay un desconocimiento totalmente sobre la presencia de los negros en México, no solo en México, en muchos países de América Latina. Algunos países todavía no quieren reconocer a la raza negra. Y con la decisión que tomó este año Naciones Unidas como Año Internacional de Afrodescendiente, sabemos muy bien en qué condición llegaron los negros en el continente América. Fue una inmigración forzada, porque no fue por decisión de propios esclavos. Pero en el caso de México, sabemos muy bien que el Estado mexicano no reconoce la raza negra, y también ya tenemos varias referencias, ¿no?, que la riqueza, la construcción de este país y la Revolución Mexicana hubo la participación de los negros. Pero hoy estamos en el siglo XXI, ya se acabó la esclavitud, hay tráfico de los negros, sí, todavía sigue. Pero en México, los negros en el siglo XX jugaron un papel fundamental. ¿En qué sentido? En la construcción. Pero la forma como está la educación en México, nunca hubo un trabajo en qué sentido por parte del Estado mexicano sobre la presencia de la raza negra en este país. En todos los debates, desde en el siglo XXI hasta en el siglo XXI, nunca hubo la participación de la raza negra en algunos debates y también en la vida política social de este país. Pero el debate, no podemos entrar a hablar de la raza negra, la forma como ellos están recibiendo discriminación en México. Sabemos muy bien, nuestros hermanos indígenas están recibiendo discriminación porque ellos son nativos en este país. Todavía el Estado mexicano no quiere reconocer a los indígenas. Y también estamos hablando de discriminación, el trato de la raza negra. No podemos entrar solamente de los indígenas y los negros. Hay también gente que son mestizos, me refiero que tienen descendencia de familia española, por posición económica también ellos están recibiendo discriminación. Pero me parece que el momento, hoy en día en el siglo XXI, hay grandes desplazamientos de los negros hoy en día en el continente América y también en México. ¿Por qué? Eso tiene que ver también, por ejemplo, podemos tomar referencia en los años 70, después de la independencia de algunos países africanos. Muchos africanos llegaron en México. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese desplazamiento? Por conflicto armado y algunos también por problema económico. Entonces, que hablar de la raza negra hoy en día me parece algo fundamental, porque estamos en el siglo XXI, no podemos permitir la forma como algunas personas están discriminando a sus propios hermanos. Pero la raza negra juega un papel fundamental en la historia de este país. Pero hay una referencia muy clara. Un gran hombre en México
para muchos mexicanos después de la Revolución Mexicana. Él fue ministro de la Educación en México. José Vasconcelos, exsecretario de Educación, definió la mexicanidad como unión del indio y español, eliminando de un brochazo toda influencia de origen africano. Con su teoría de la raza cósmica, él también, el escritor, estableció que la raza de bronce era el resultado del encuentro entre Europa y América, ignorando completamente África. Era ministro de Educación. Pero dime, hoy en día, la forma como está la educación en México, qué texto que hay, en qué sentido, para explicar a los niños, los negros que están en este país, de dónde vienen. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, Veracruz, Oaxaca. Esos mestizos, ¿cómo viven? En los debates que existen hoy en día, dime qué diputado, qué senador a veces están hablando de la comunidad afro-mexicana. Si la Constitución mexicana dice que todos los mexicanos tienen el mismo derecho, es una falsedad. Eso no existe. Eso no existe. Hay una desigualdad enorme. Murieron muchos negros en la Revolución Mexicana y muchos de ellos están viviendo en la pobreza extrema, en la condición infrahumana hoy en día. Pero yo sé que lo más importante en este momento, los mexicanos, no importa que son de color, de raza, la persona de dónde viene, es un ser humano. Si la persona puede participar en el desarrollo del país, hay que dar una oportunidad. Sabemos muy bien la discriminación que están recibiendo nuestros hermanos afromexicanos, a veces por la forma como está la crisis económica en este país. Cuando un afromexicano, o sino un indígena, un moreno, llega por la frontera, los agentes de la migración agarraron a ellos por centroamericanos, a veces expulsaron a algunos de ellos afuera del país, para cantar el himno nacional, porque son negros. Entonces no hay ninguna sanción por parte de ellos, no son autoridades. Tu servidor, que está hablando en Meteoroswine hace poco, 4 años yo fui discriminado con un pasaporte mexicano. Un agente de la migración me dijo que un negro no puede ser mexicano. He pasado 2 años detenido en la área de la migración internacional. Entonces yo sé que, para terminar, no podemos hablar del pasado. A veces es bueno, para construir el futuro necesita el pasado y el presente. Hoy, ¿cómo está viviendo nuestro hermano africanos que son mexicanos? Ellos nacieron aquí, en este país, y los indígenas, cómo ellos están viviendo, y a los demás hermanos mexicanos. Hay que aceptar a los negros que están aquí, pero hoy en día, por la crisis económica, con el modelo económico que está aplicando en el mundo, los negros ahorita están saliendo, no tienen una destinación, están recibiendo bastante humillación en Europa. Y nosotros aquí debemos que aceptar a cualquier persona que viene. Sabemos muy bien que México es un país que tiene bastantes recursos, es un país expulsor, como en Estados Unidos
El gobierno allá está tratando con ley racista con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. Y aquí en México, ¿cómo las autoridades están tratando a nuestros hermanos inmigrantes? A mí yo no quiero hablar cuando estoy hablando de inmigrantes solo de la raza negra, lo veo en el contexto general, a los centroamericanos y también a algunos países asiáticos y a los países en América Latina. Sabemos muy bien la complicidad que existe entre las autoridades en la área de migración para vender y también matar a nuestros hermanos. Yo sé que es el momento hoy en día para que haya armonía entre todas las razas en el mundo. Para que eso llegue con el resultado, la sociedad mexicana debe que participar, deben que apoyar a cualquier movimiento sociales de las minorías. Gracias. Con la intervención de maestro Daniel, me parece que es un trabajo interesante para hablar de discriminación, el trato a los negros en México. Yo, la verdad, yo tengo varios años aquí, tengo buena relación con los mexicanos. No podemos generalizarlo. Para hablar de discriminación en un país hay todo tipos de personas. La discriminación existe en todos lados. Hay que decir las cosas como son. En el caso de nosotros, de la raza negra, puede encontrar un negro más racista que un blanco. Eso existe. Pero, por ejemplo, en el caso de México, como dijo Esther Maestro, lo que falta es un trabajo de educación. Y falta aplicación de las leyes. México es uno de los países que tiene buenas leyes, pero la forma si el Estado mexicano está aplicando eso. Y también necesita un trabajo de educación, falta de participación de los medios de comunicación. Yo creo que si hay un trabajo de concientización adentro de las familias con programas, eso podría disminuir la discriminación. Por ejemplo, hoy en día lo que está pasando en algunos lugares frente a la presencia de la raza negra en cuestión de trabajo de algunos paisanos, estamos viviendo en el siglo XXI frente a la crisis económica en cuestión de trabajo. Lo que está aplicando a algunos países es el proteccionismo, todo para los nacionales. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos de la raza negra y también algunos indígenas, a veces cuando van a buscar un trabajo, la forma como llega la persona por su vestido, la forma como habla, todo eso está afectando a la persona. ¿En qué sentido? Como seres humanos. No hay una aceptación, pero sí hay leyes para sancionar, por ejemplo, algunos dueños de X empresas. Eso podría disminuir la discriminación. Por ejemplo, hasta en cuestión de trabajo. A veces algunos chavos que tienen conocimientos, porque vienen de X escuela, por ejemplo, que no es una escuela que tiene un renombre a nivel nacional, dice, déjame ver qué diploma trae, qué escuela, déjame ver la muchacha, sus ojos. Entonces eso es de discriminación, tenemos que verlo en un contexto global, estamos hablando de México. Pero yo creo que la comunidad afro-mexicanos en México están recibiendo bastante discriminación, más a las autoridades. Un ejemplo muy claro, lo que acabo de pasar con el nigeriano Isaac Echinedu, el nigeriano. El tipo salió de un convivio el Día de las Madres a la casa de la mamá de su esposa, salió afuera, esperaba un taxi, llegaron una patrulla, las policías lo agarraron, empezaron a golpearlo y hasta el final fue atropellado.